gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, estamos en estrecha coordinación para que realmente superemos esta etapa de dolor, demos un paso hacia adelante. Para algunos, decir, pudiera, Emilio lo entenderá, y quienes están aquí como miembros de Televisa. Ya sé que no aplauden, No es ninguna novedad el recurrir a métodos electoreros y propuestas populares por parte de muchos partidos políticos. Compromisos, promesas, discursos que muchas veces quedan en palabras vacías y sin acciones que lo sustenten y que solamente son utilizadas como forma de ganar adeptos o simpatizantes que en cierta medida se traducirán en votos para tal o cual partido en tiempos electorales. En muchas ocasiones estas promesas, si se analizan con detalle, son de cierta manera algo difícil de cumplir, debido a la falta de vocación política o por ciertos intereses que podrían ser un obstáculo. Sin duda alguna, las elecciones de este 2015 se vuelven muy polémicas e interesantes, debido entre otras cosas a que compiten tres nuevos partidos, particularmente uno de mucha atención, también porque por primera vez se dará apertura a las candidaturas independientes y por las multas y constantes violaciones a la ley electoral por parte de un partido que le podría dar una mayoría favorable al PRI en las cámaras, el Partido Verde Ecologista de México. Pero ¿cuáles son estas promesas de muchos partidos políticos que sin una verdadera vocación política y una mayoría en el Congreso quedarán desechadas junto con la propaganda electoral cuando los comicios de 2015 hayan concluido? Primeramente, el tema del que muchos partidos y candidatos han colocado como su bandera electoral en algunas demarcaciones del Distrito Federal es el tema del agua. Partidos como el PAN se han pronunciado en su campaña por más y mejor agua, aunque recordemos que en la Cámara de Diputados quedó enfrascada la discusión sobre una posible nueva ley de agua, la cual la oposición ha denunciado como una ley que privatizaría el vital líquido, y de cual el Partido Acción Nacional se ha manifestado por más y mejor agua, sin mencionar si en la siguiente legislatura sus candidatos que lleguen a ocupar una curul aprobarán o rechazarán dicha ley. Por otra parte, el PRD utiliza el eslogan "No a la privatización del agua", olvidando que durante los años que ha gobernado en el Distrito Federal, el tema de la falta de agua ha sido una constante, sin poner una solución a dicho problema. Por otro lado, partidos como Acción Nacional, en sus tres del cambio, proponen aumentar los salarios, tema que ya había sido propuesto por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en relación al salario mínimo, y del cual el Partido Acción Nacional no se pronuncia si se refiere a un salario como el establecido en el artículo 123 de la Constitución, que indica que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó una consulta popular impulsada por el Partido Acción Nacional sobre los salarios mínimos. Y también recordemos que apenas hace unas semanas los jornaleros de San Quintín fueron reprimidos por la exigencia de un salario de 200 pesos, el cual el gobernador Francisco Vega del PAN no apoyó en su totalidad. De nueva cuenta, el Partido Acción Nacional propone bajar los impuestos y revertir la reforma fiscal. Pero en la realidad, el país no podría darse el lujo en cierta medida de bajar los impuestos, debido principalmente a la caída en el precio del petróleo y a la reforma energética, ya que lo que recaudado por Pemex será menor. Tampoco hay certeza de que en todas las exploraciones en aguas profundas se encuentre petróleo, y los yacimientos que sí han sido probados también se repartirán con las empresas extranjeras, esto último citado por la senadora Dolores Padierna. Apenas en este 2015, el gobierno hizo un recorte de 124,000 millones y se prevé otro para el 2016 de 0.8% del PIB. El gobierno federal lo que necesita es recaudar más dinero. Tal vez el Partido Acción Nacional hable de bajar impuestos solo a las empresas afectadas por la reforma fiscal. Partidos como Encuentro Social y Movimiento Ciudadano se han manifestado por desaparecer el fuero político, el que ha sido utilizado como método de protección y el cual muchas veces se ha puesto a discusión sin pasar a mayores. Es polémico que uno de los actores de dicho tema sea el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, personaje que se llegaría a posicionar como principal figura del Movimiento Ciudadano y el cual ha enarbolado el lema de "tú nos pones, tú nos quitas", siendo este mismo señalado en diversas ocasiones por ciertos actores
como principal interesado en llegar a la Cámara de Diputados para poder tener fuero y no ser llamado ante la justicia por las irregularidades en la línea 12 del metro que se construyó durante su administración como jefe de gobierno. Tales aseveraciones son inconsistentes aún, pero lo cierto es que muchos políticos se han cobijado con este privilegio que solo podrá desaparecer con cierta convicción y vocación política de todos los partidos y sus legisladores, lo cual se ve muy difícil. El Partido Verde Ecologista de México, entre muchas de sus propuestas de vales, propone uno de primer empleo para jóvenes, el cual al ser contratados, sus patrones o jefes podrán deducir de impuestos. En principio, en tiempos de Calderón, se implementó una medida similar. El programa consistía en que las empresas le dieran empleo a jóvenes a cambio de que el gobierno pagara sus cuotas al IMSS. Al año siguiente, la Coparmex calificó el programa como un fracaso, ya que fueron pocos los empleos que se crearon. Ahora, el problema no radica en que existan empresas que no quieran contratar personal. El problema es que no hay una suficiente inversión en infraestructura y en competitividad para generar vacantes. Ahora, revisando la web del Partido Verde, solo explica la propuesta de vales sin explicar condiciones, sin mencionar la cifra de jóvenes profesionistas o no desempleados. Será una medida para unos sí y para otros que en realidad no cubra el nivel de jóvenes desempleados en el país. Por último, la propuesta electoral más mencionada siempre es combatir la corrupción. La propuesta la enarbola con más fuerza el Partido Acción Nacional, olvidando los moches que pedían sus coordinadores de bancada, los viajes de los hijos de Gustavo Madero, su presidente nacional, de casi cerca de 7 millones de pesos, sobre todo porque la explicación de Madero no fue muy convincente. El PRI, si bien no tiene un eslogan tan fuerte en contra de la corrupción, se ha manifestado por combatirla, olvidando el tema de la Casa Blanca de Peña Nieto y el pequeño problemita de un conflicto de interés que tiene el gobierno federal con la empresa OHL. Sin duda alguna, las propuestas en muchos casos son insuficientes y se tiene que analizar bien. No se habla, por ejemplo, de una verdadera transparencia de recursos, de una depuración de malos funcionarios. A la hora de dar el voto, también estamos dando nuestro derecho a exigir que se cumpla lo que se propuso en campañas.